Muy buenos días, tardes, noches, quizás madrugadas. Querido Soa Escucha, estás en la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no es todo lo que se proyecta. Espero que estés muy bien, querido Soa Escucha. Digo, si es que no se puede am, deducir desde estos primeros segundos, tenemos algunos cambios en lo que normalmente sería nuestro podcast. El primero es que, como te habrás dado cuenta, es que es un resumen del capítulo 3 y 4 de los podcasts que se liberaron en Spotify. Para seguir, también estamos grabando desde otra manera. Ya después les daré un poquito de trasfondo respecto a los detalles técnicos, si es que lo desean, claro. Bueno, no, la verdad es que ya también tenía ganas de hacerlo desde hace mucho. Eh, entonces estamos probando micrófono para ver qué tal nos sale la calidad de audio de esta manera. Y para terminar también con esto de los cambios, pues también está nuestra bebida, porque es la primera vez que vamos a probar un té aquí en la cueva cafetalera. Como yo le había dicho desde un principio, no nada más vamos a estar tomando café y ya se demostró. Ya nos tomamos una copita de vino por ahí, nos tomamos una chelita artesanal también por allá. Entonces, pues ahora le toca el té. ¿Y de qué té vamos a disfrutar en esta ocasión? Bueno, una de mis marcas favoritas. Eh, es de los tés instantáneos, digo, tampoco me voy a hacer el White Sican o algo así. Es un té instantáneo, pero es de nuevo de mi marca favorita porque suelen ser muy buenos. Son algo caros, no voy a negarlo, son muy buenos. Y es la marca Davenport. Se escribe Daven con V, Port, todo seguido. Y el que estamos probando en esta ocasión es también de mis sabores favoritos. Es el de frutos del bosque. Este contiene trozos de manzana, flores de Jamaica, hojas de mora dulce, saborizante natural de frutos del bosque, que bueno, pues no podía faltar para darle un toque un poco más dulce, entre comillas. Escaramujo de rosas, trozos de arándanos, gránulos de fresa, trozos de frambuesa y trozos de zarzamora. Sí, frutos rojos, o más bien frutos del bosque, bastante bueno, al menos por la descripción. Y bueno, pues a tu salud, querido Soa Escucha, y con tu permiso. Mm, muy bien. Como sabes, yo siempre te doy mi apreciación sin azúcar, sin nada. Así que la bebida en crudo, por así decirlo. Es suave, es amargo, pero es bastante... Es un amargo sabroso, ¿sabes? Eh, como quizás te habrás dado cuenta, a mí me gustan mucho los sabores fuertes o los sabores que se quedan muy impregnados en la boca. Sin embargo, en esta ocasión es agradable porque sí es acidito y un poco potente, pero no se queda tanto tiempo en la boca. De hecho, lo que más se te queda es como el aroma, ¿sabes? Y no es algo demasiado profundo como cuando algo está súper perfumado y sientes ahí el sabor ahí del perfume. No, esto es algo de hecho muy agradable, es muy relajante y de hecho es creo que lo que necesito porque estoy grabando esto igual a las tantas de la madrugada y uno tiene que dormir, ¿verdad? En fin, pues de nuevo otro trago a tu salud, mi querido Soa Escucha, y también a salud de mi descanso antes de proseguir con este resumen de los episodios 3 y 4. Muy bien. Pues, para empezar, como te habrás dado cuenta también, no suelo llevar guiones en estos episodios, tanto el anterior como este, no tenía guiones. Sí tenía, digamos, los guiones originales a la mano, pero prefiero grabarlos sin los mismos porque hacer un guión de otro guión, ¿en serio? ¿Que eres JK Rowling? No, no es cierto. No me funen por eso. Eh, eh, quienes sepan un poquito de esas polémicas sobre transfobia y eso de ella, bueno,
Ya sabrán por dónde van las pedradas, que en realidad, de nuevo, no es una pedrada, es un chiste. A mí me encanta la saga de Harry Potter y sabéis que aquí en este espacio somos neutros. Mi opinión muy muy personal respecto a eso queda muy aparte. Pero bueno, el tema del capítulo 3, porque no me quiero extender mucho con tonterías, porque son temas un poco largos. El capítulo 3, que fue uno de los que más le gustó a algunos de ustedes, pues fue el del burnout. Entonces, en el que, bueno, aquí checando un poquito del guión que preparé para esa ocasión, pues aclaré que es fruto de investigación y que, pues sí, efectivamente estoy estudiando una maestría en psicología, pero no es una psicología clínica y yo no soy un profesional de la salud, yo soy un administrador de empresas. Sin embargo, bueno, pues fruto de estos trabajos que yo tengo que entregar para la maestría y también por mi propia carrera, por mi propia licenciatura, pues es un tema que me topo con mucha frecuencia y que he estado estudiando a lo largo de un par de añitos. Tampoco es así como que mi obsesión o mi tema de tesis, pero sí es un tema al que suelo regresar para estudiarlo y actualizarme respecto al mismo, ¿no? Y bueno, el propósito de haber hecho ese episodio en su momento fue porque hice precisamente un análisis cualitativo sobre burnout, eh, en el que, bueno, también tuve que entrevistar a 3 personas que sí mostraban algunos síntomas del burnout. Sin embargo, por respeto a ellos y por la investigación como tal, no puedo mencionar mucho más. Sin embargo, sí puedo darte los mismos datos que yo proporcioné en ese episodio. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de burnout es un síndrome conceptualizado como resultado de estrés crónico laboral que no ha sido manejado. Se caracteriza por 3 dimensiones: sentimientos de vacío de energía o estar exhausto, una distancia mental incrementada del trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionado al trabajo y la eficacia profesional reducida. Este síndrome, ya dejando de lado un poquito la, la cita tal cual de la OMS, es un se refiere específicamente a fenómenos en cosas ocupacionales, le hace cosas laborales y no tanto de la vida diaria o algo así, ¿no? O sea, en pocas palabras, tú puedes tener síntomas de un cuadro depresivo mayor, que pueden ser, por así decirlo, comorbilidades de tu síndrome de burnout o de tu posible síndrome de burnout. Sin embargo, no hay que confundir uno con el otro. Son puntos y apartes. Porque tú puedes sufrir burnout, pero como tal tener ya trastornos o algo por el estilo, en teoría, digamos que son categorías separadas para no hacernos bolas y para no andar levantando falsos, porque recordemos, yo no soy un psicólogo como tal. He estudiado cosas, pero no soy un psicólogo. En fin, pues igualmente se ha tratado de expandir mucho en este tema del síndrome de burnout, llegando al punto estudiantil, cosa que yo, por ser estudiante, obviamente creo que sí existe. Eh, pero bueno, hay factores que se tienen que tomar en cuenta respecto al burnout, que son los compañeros de trabajo, que se desarrollan en un ambiente y clima laborales específicos, que son de ese tipo de cosas, en las cuales, eh, pues palabras más, palabras menos, tiene que ser condiciones específicas, o sea, no por desacreditar a nadie, sino que si tú crees que tienes burnout, puede que simplemente estés cansado de tu trabajo, no es algo tan grave, ¿no? Porque esto del síndrome ya son situaciones muy, muy pesadas. Eh, Sin embargo, y dejando de lado mis jojo referencias también que hice en algún momento del podcast, lo lamento, soy un friki de corazón. Ya no tanto como hace un par de años, pero sigo viendo bastante anime y sobre todo escuchando música y cosillas por el estilo. Pero bueno, em, pues también otro dato que les compartí en ese podcast es que existe algo llamado las normas oficiales mexicanas, o NOM, que, y voy a volver a hacer el mismo comentario que hice en esa ocasión, López Gatel quiere o le interesa removerlas,
Me voy a reservar mis comentarios al respecto. Pero bueno, si les sirve de apoyo o de, más bien de referencia para entender qué onda con eso de las NOM, bueno, es muy fácil encontrarlas. Son básicamente normas que se aplican en todo tipo de cosas, incluso en lo de situaciones de comercio y demás. Específicamente de la NOM 035 STPS 2018 tiene un apartado que es la de factores de riesgos psicosociales en el trabajo, que es en donde se encuentra ahí el mencionado el burnout. Sin embargo, para la cuestión de la Ley Federal del Trabajo o la LFT, el burnout per se no existe. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que es el clásico, o sea, sí existe, carnal, pero la neta es que no existe formalmente, ¿tú sabes, capish? O sea, sí puedes decir, te puedo decir que el burnout existe, pero no puedes faltar al trabajo con excusa de tu burnout. Una cuestión así. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando una empresa llega a seguir las reglas, que seamos sinceros, es un poco raro, y sí, yo sé que como administrador de empresas está mal que yo hable mal de las empresas, pero también soy objetivo y soy realista. Y yo lo he visto y lo he vivido. Y lo lamento, pero aquí no estoy como administrador, estoy como SOA, como el encerrado en su propia cueva SOA. Sí, las empresas no suelen seguir las leyes y cuando llegan a seguirlas son la LFT. Así que básicamente la NOM que menciona al burnout está descuidada y si tomamos en cuenta que nuestro Asclepio mexicano quiere borrar las NOM, quiere disolverlas, pues no lo sé, viejo. Las cosas para adjudicar o más bien sacar a la luz el trastorno o más bien el síndrome de burnout no pinta muy bien que digamos. Pero bueno, eh, ese es básicamente el resumen. También comenté en ese podcast situaciones de que si necesitas ayuda, si tú cualquier tipo de ayuda, no tiene que ser estrictamente psiquiátrico, psicológica o lo que tú quieras. No, no, no. O sea, cualquier tipo de ayuda, creo que todos nos la merecemos. Todos estamos en un paradigma en el que a veces pues, es cansado vivir. Así de sencillo, es cansado vivir, ¿no? Pues lo mejor y lo más sano es buscar ayuda, no estrictamente de un psicólogo, de un psiquiatra. Puedes empezar hablando con tu familia, con tus amigos. Ya si es algo muy grave, llámese burnout o lo que tú quieras. Pues lo importante es buscar ayuda, ¿no? Y ese es todo el punto de haber creado ese podcast, era sacar un poquito más a flote estos problemas laborales que no voy a repetir mucho porque todos los conocemos, ya saben, el clásico ponte la camiseta por la empresa, el clásico es que eres un mediocre si no me obedeces, todas esas injusticias que se disfrazan de supuestos valores, ¿no? Cuando en realidad es una explotación laboral la cual se ha normalizado al grado de que nosotros los explotados, bueno, en el caso de las personas que trabajan y que son explotadas laboralmente, lo ven como algo normal e incluso lo ven como algo que defender, ¿no? Entonces, pero bueno, esas ya son reflexiones más propias. El punto era entregarte a ti, querido escucha, un poquito de contexto sobre el burnout. Y sí, me gustaría volver a tocar al respecto el tema, pero con más calma. Y bueno, en este resumen no se va a dar, lo lamento, pero todavía tenemos que tocar otro tema que también va a dar bastante de qué hablar. O bueno, en su momento creí que iba a dar bastante de qué hablar. Y eso es la cuestión de los perrijos y los gatijos. Antes de empezar, sí necesito hacer lo mismo que en ese podcast de Spotify, que es recordar un poquito, o más bien dar un poco de trasfondo. Hubo un caso de un perrito que lo llevaron a uno de estos lugares en donde cuidan a las mascotitas y bueno, a los perritos y los gatitos y eso. Lo llevaron porque los dueños se iban a ir de vacaciones o alguna situación así. El perrito se llamaba Maple y pues pasa y resulta que al momento de ir por él, los
cuidadores, por así decirlo, los dueños del campamento para lomitos, pues se los regresan en una urna, ya hechos cenizas, que ups, es que pues falleció su perrito y casi casi nos tomamos la molestia, ¿no? De cremarlo. Entonces, pues prácticamente a un año de esta situación que se denunció en redes y que se estuvo peleando y etcétera, etcétera, pues se había dado en el Congreso de la Ciudad de México una renovación a la Ley de Protección de Animales, en la cual, pues, 5 puntos a resaltar según el artículo del Financiero que consulté en su momento, es que habrá un padrón oficial de prestadores de servicios para perros, llámese escuelas y pensiones. Con ello, el dueño del lomito estará seguro de quién cuida al animal y que pues, es un sitio correcto. Las alcaldías tienen que regular y supervisar pensiones y escuelas y pues deben de tener sí o sí un veterinario 24/7 por cualquier emergencia o situación que se presente. Los paseadores, entrenadores y terapeutas deben tener y van a tener que ir consiguiendo, si no es que ya es, me parece que ya es legal, tienen que conseguir un permiso para realizar sus actividades. O sea, no es como que ya puedas poner tu cartelito de le pasó al perro, no, si tienes que sacar tu permiso. La instancia encargada de canalizar a la autoridad judicial denuncias relacionadas con violencia y irregularidades será la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. O sea, ahí es en donde se van a hacer la mayoría de denuncias de este tipo y que bueno que se establece que será considerado como crueldad y maltrato animal, y esto es también muy importante, el abandono de mascotas en pensiones y escuelas de adiestramiento, así como la muerte por negligencia. Y espero que YouTube no me corte el video por haber dicho esa palabra con M, lo lamento, señor YouTube, no me corte por favor, no me aplique la M a mí por favor. Pero bueno, ya dejando el humor de lado, el humor de M de lado, y no de M de fallecimiento, sino el de M de otra cosa. Te lo dejo a tu criterio con qué rellenar eso, querido so escucha. ¿De qué nos habla esto? Pues bueno, también traté de profundizar en ese podcast que nos habla de que ya hay una conciencia mayor respecto a las mascotas. Y que sí, por supuesto, hay gente que no les parece, que no venimos aquí a criticarlos tampoco, está bien, es su opinión y es su sentir, correcto, tienen derecho de expresarlo, por supuesto que también tienen el derecho de expresarlo, pero lo que sí no, deberían hacer mucho es este juicio, ¿no? Este juicio que se hace a mi generación y a los generación Z, o sea, a los centennials y millennials, de es que ya no quieres tener hijos y es que eso no es una familia y que un perro no es como un hijo y que no sé qué y bueno, ya saben todo este tipo de discursos, ¿no? Que de nuevo están en su derecho de expresarlos, sin embargo, una cosa es expresar una opinión y otra cosa es ya meterse en un prejuicio, ¿no? Y me acuerdo que para como no fue un tema que tuve que investigar demasiado, sino que también fue un poquito más de reflexión. El de Burnout sí, me aventé un guión bastante larguito, creo que de 9 páginas. Eh, ya les revelaré un poquito del proceso creativo, como ya mencioné. En fin, en esta ocasión simplemente me dejé llevar porque, bueno, yo también soy dueño de dos hermosas gatitas llamadas Isis e Iris. Y así que, pues, por supuesto que me interesaba ese tema también desde un punto de vista personal, pero traté de ser lo más objetivo posible defendiendo un poquito de ambos lados. ¿Por qué? Porque bueno, sí es cierto que hay personas que yo comprendo que si les preocupa esa situación de humanizar a los perros y a los gatos, es porque pues se les hace raro y sí hay que admitirlo, quizás hay personas, a mí ya no tanto, pero en su momento al principio sí me sacaba un poco de onda, eso de ver perritos o gatos en una carriola y que les pusieron que su ropita y que esto y que aquello. O sea, al principio a mí se me sacaba también de onda. Esto creo que no lo mencioné en el podcast. A mí también me sacaba de onda, pero obviamente pues con esto de que existe Instagram, que existe YouTube, que Twitter y que Facebook y eso,
Y que de hecho hay mascotas que, o bueno, perrijos y gatijos y cerdijos y lorijos y demás, eh, que no sé, les gusta, o sea, hay gatos que, porque bueno, yo amante de gatos, obviamente voy a ver más contenido de gatos, que legítimamente se ven contentos luego vistiendo ropita o algo así, o bañándose, o cosillas así que tú dices, pues es que eso no es normal, ¿no? Entonces, sin embargo, yo entiendo que hay gente que, bueno, ese tipo de comportamientos les preocupan porque dicen, es que quieren negar la realidad o cosas así, ¿no? De nuevo, aquí no se va a juzgar a nadie, eso es opinión de cada uno, pero sí quiero leerles algo que obviamente se dijo en el podcast porque esto estaba ya en el guión y es creo que lo más importante de todo a resaltar de ese podcast, ¿no? Sinceramente hay algo que no podemos ignorar. Los gastos económicos de un gato son menores que los de un hijo. Igualmente de un perro, de un lorito, de etcétera, etcétera. Ojo, no menosprecio la felicidad y satisfacción de tener hijos deseados, e incluso los no deseados, que sé bien que pueden irse metiendo en nuestros corazones de pollo como padres o tíos, padrinos, madrinas, etcétera. Simplemente es una tarea que no es sencilla, y no todos tenemos las capacidades para aceptarlo. Y eso está bien. Quizás queremos hijos y soñamos con ello, pero la realidad nos arrastra a pensar en la responsabilidad. También ahí me faltó agregar en la cuestión económica, porque bueno, a pesar de que tenemos superpeso, eso no influye en las cuestiones de gastos internos, pero bueno, tampoco hablamos de política aquí ni de ese tipo de cosas. Prosigamos. Eh, Porque queremos ser personas que les den lo mejor posible a aquellos que estén a nuestro cargo. Y podemos ver eso en nuestros gatijos o gatijas o perrijos, perrijas, etcétera, ¿no? Y por ello no escatimamos en gastos para tenerlos con una buena vida. Aquí también me faltó agregar un paréntesis. Es que es algo hipócrita que tú digas que eres capaz de darle todo a un perrijo, pero no eres capaz de darle todo a un hijo. Bueno, es que señora, también hay que tomar en cuenta, bueno, digo señora porque es la costumbre, ¿no? Pero puede ser señora, señor, joven, jovenaza, etcétera. Persona. Eh, Redondeémoslo en persona, ¿les parece? A ver, personita. eh, yo entiendo, sí, tienes toda la razón en ese sentido de, es que es muy hipócrita y y aquello, pero pues cómo te explico que la esperanza de vida en promedio, por ejemplo, que eso yo sí me lo sé, de los gatos es como de 16 años, digamos que ese es como el promedio, si los tienes muy bien cuidados pues es mucho más. Eh, Son 16 años de tu vida estar cuidando a un gatito y eso si lo tienes desde que nació, desde cachorro, versus la esperanza de vida de una persona que son como de, bueno, si no se mete cosas ni nada por el estilo, pues son que unos entre 60 80 años. Eh, o sea, digo, y de esos 60 80 años, pues, ¿qué te parece que mínimo, mínimo, pues los vas a estar cuidando unos 20 años? Mínimo. Y esos cuidados no son nada más, uy, es que voy a ir por sus latitas de atún y sus sobres whiskas y sus croquetas y, o sea, no. O sea, tienes que, es más, ni siquiera contarían esos 20 años, contarían desde inútero, en el caso de los que son de este tipo de ideología de la familia clásica, de casarse, de procrear, etcétera, etcétera. Ni siquiera son los 20 años de vida mínimos, son incluso los 9 meses de gestación en que tienes que tener cuidado de esta personita dentro del útero, ¿no? Y después de eso, tienes que aventarte todavía más tiempo, ¿no? Hasta esos 20 20 y tantos años. Y eso pensando en un modelo de calidad de vida decente, ¿no? O sea, el clásico, vas a la primaria, secundaria, prepa, universidad, no embarazaste a alguien o no te embarazaste en el proceso, no tienes enfermedades mortales o genéticas o no, cosas así. Y de nuevo dije la palabra con M, Dios santo, YouTube va a venir por mi cabeza. Perdonen. Este.
El chiste es que no es lo mismo. Y ese es el punto al que también quería llegar. Sí, muchos queremos a nuestros gatijos, perrijos, etcétera, porque sí es un costo, pero no es tan costoso como tener un hijo. Y creo que cualquier persona que tenga hijos se los puede decir. O sea, compara los gastos mensuales de un perrijo o gatijo con los de un hijo normal y es mucho más. Y es muchísima más responsabilidad, siendo honestos, porque los animalitos, pues de una u otra manera son un poquito más independientes. Los niños no. Entonces, de nuevo, no criticamos a nada, no criticamos a nadie, no señalamos con el dedo ni nada. Al contrario, es un foro abierto y como foro abierto, pues me parece que la situación de ir aceptando que no todos van a tener hijos y que no todas las familias van a ser humanas, pues ya es más un hecho, ya es una realidad y tenemos que aceptarlo. Aun si no nos agrada el concepto y se nos hace raro, tenemos que ir evolucionando. Tenemos que ir adaptándonos y tenemos que aceptar la realidad de las cosas. Sí, existen las familias de gatijos y perrijos. Sí, existe la comunidad LGBT. Sí, existen los trastornos mentales. Sí, existe síndrome de burnout y existen muchísimas cosas. No podemos permitir que nuestro propio sesgo evite que veamos la realidad. Esa es como la reflexión, creo yo, de esos dos podcasts y como me encantó decirlo, creo que por el momento vamos a dejarlo, este episodio sin guión y sin mucha dirección, lo vamos a dejar ahí. Así que dime, queridos o escucha, espero que te hayan gustado estos dos pequeños capítulos especiales de YouTube. Motivación para hacerlos, pues palabras más, palabras menos. Hay gente que me dijo, no me gusta Spotify. Ok, me parece bien. Si lo hago en YouTube, los escuchas? Sure, los vamos a hacer en YouTube. Esa fue la motivación principal, pero vamos a ver qué otro contenido hacemos aquí. Estamos pensando en hacer algunas transmisiones en vivos, medio random. Igual podcast exclusivos, no sé, ya veremos. Todo con calma, pero ya casi vamos a la marca de los 30 minutos y no me gusta entretenerte mucho con cosas que pueden o no hacerse, queridos o escucha, así que vamos a ir cerrando y yo también debería de irme preparando para dormir. Así que te reitero que te deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche o una excelente madrugada. Y si estás escuchando esto de madrugada para hacerte dormir, espero que mis constantes gritos y quejas no te hayan despertado. Lo lamento mucho si fue el caso. Y si estás escuchándome para terminar un proyecto, un trabajo, una tarea, lo que sea, espero que te haya hecho un poco más ameno esta casi media hora. En fin, no me queda más que despedirme. Eh, Les ha hablado Soa desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Tengan un excelente fin de semana, al menos desde mi parte, que ya es viernes. Hasta luego.